En el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, la persona está bajo el control de dos o más identidades distintas de forma alternativa. Además, la persona no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente, como los acontecimientos cotidianos, información personal importante o acontecimientos traumáticos o estresantes. ¿Te imaginas padecer este trastorno psicológico? Suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora o un trauma durante la infancia. En los Estados Unidos, Canadá y Europa, alrededor del 90% de las personas con este trastorno han sido víctimas de maltrato grave, ya sea físico, sexual o emocional, o han sido abandonados durante la infancia. Los niños y los adultos que pasan por otros sucesos traumáticos, como guerras, desastres naturales, secuestros, torturas o procedimientos médicos prolongados y traumatizantes en la niñez, también pueden tener este trastorno. Con el tiempo, estas personas pueden desarrollar una creciente capacidad de escapar del abuso al alejarse, disociándose de su duro ambiente físico o replegándose hacia el interior de su propia mente. Cada experiencia traumática se puede usar para producir una identidad diferente. Entre los síntomas más comunes son lagunas en la memoria de acontecimientos personales pasados, fallos en la memoria de los acontecimientos cotidianos actuales y habilidades bien aprendidas, el descubrimiento de la evidencia de cosas que han hecho, pero que no recuerdan haber hecho. La persona actúa con más de una identidad. En la forma de posesión, la persona habla y actúa de una manera obviamente distinta, como si otra persona o ser hubiera tomado posesión. En la forma de no posesión, de repente pueden pensar, sentir, decir y hacer cosas que no pueden controlar. Este cambio no es tan evidente para los demás. Algunas de las personalidades conocen importante información personal que desconocen las otras personalidades. Algunas personalidades parecen conocerse e interaccionar entre sí en un complejo mundo interior. Como las identidades interactúan entre sí, las personas afectadas pueden referir que escuchan voces. Las voces pueden ser conversaciones internas entre las distintas identidades o pueden dirigirse a la persona directamente, a veces haciendo comentarios sobre su comportamiento. No debemos de confundir este trastorno con epilepsia, consumo de sustancias, trastornos neurocognitivos, psicóticos, afectivos, de personalidad, por estrés postraumático, facticio y simulación. Los trastornos con identidad disociativa suelen tener una gran cantidad de posibles y graves complicaciones dependiendo de la gravedad del trastorno. En cuanto al tratamiento, la psicoterapia consiste en proporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas, negociar las relaciones entre los estados de identidad, superar los recuerdos traumáticos. A veces puede funcionar la visualización guiada y la hipnosis. El objetivo del tratamiento del trastorno de identidad disociativo suele ser integrar las distintas personalidades en una única personalidad. Sin embargo, esto no siempre es posible. En las situaciones en que no lo es, el objetivo es lograr una interacción armoniosa entre las distintas personalidades que permita un mejor grado de funcionamiento a la persona. Aunque no hay medicamentos que traten específicamente los trastornos disociativos, el médico puede recetar antidepresivos, medicamentos para la ansiedad o antipsicóticos para ayudarle a controlar los síntomas. Seguramente has visto en las películas que después de tener un evento estresante, hay personas que pierden la memoria a pesar de no tener ningún problema neurológico. Pues bien, a esto se le llama amnesia disociativa. Los trastornos disociativos son trastornos mentales que, como lo dice su nombre, crean una disociación, es decir, una desconexión entre la persona y su entorno. Esta desconexión tiene el objetivo de escapar, al menos en la imaginación, de una realidad traumática o estresante, y los síntomas,
Pueden ir desde olvidos, como en este caso, hasta alucinaciones, o incluso crear otras identidades, como en el trastorno de identidad disociativa. Es más frecuente entre los veteranos de guerra, las personas que han sido agredidas sexualmente y las personas que sufren estrés o conflictos extremos, aunque a veces no aparece sino hasta pasados horas, días o semanas. Poco después de acontecer esta pérdida de memoria, algunas personas pueden manifestar confusión. Algunas personas están muy angustiadas y otras se muestran extrañamente indiferentes. Existen diferentes tipos de amnesia. Cuando la persona olvida únicamente los momentos en los que sufrió estrés, por ejemplo, los meses o años que estuvo sometida a un abuso sexual, o los días que pasó en la guerra, a esto se le llama amnesia localizada. Si la persona solo olvida ciertos aspectos de un acontecimiento, como por ejemplo la cara de su agresor, a pesar de haberlo visto varias veces, o ciertos acontecimientos específicos, como por ejemplo los momentos en los que su padre lo agredía, se le llama amnesia selectiva. Si la persona olvida básicamente toda su historia de vida e inclusive conocimiento sobre el mundo o habilidades bien aprendidas, se llama amnesia generalizada, aunque esta es la menos frecuente. Si el olvido es sobre una categoría específica, por ejemplo, toda la información que se tiene acerca de una persona, incluyendo su familia, se le llama amnesia sistematizada. Y por último, se llama amnesia continua si la persona olvida cada nuevo acontecimiento conforme va sucediendo. Hay que realizar pruebas médicas para excluir otras causas de la amnesia como tumores u otros trastornos estructurales del cerebro, así como trastorno convulsivo o el consumo de drogas recreativas o ilegales. Algunas personas también pueden presentar síntomas generales como fatiga, debilidad o problemas de sueño. La depresión y las conductas suicidas y otras conductas autodestructivas, como el abuso de sustancias y el comportamiento sexual imprudente, son frecuentes. El riesgo de comportamientos suicidas puede aumentar cuando la amnesia remite de forma súbita y la persona se siente abrumada por los recuerdos traumáticos. En raras ocasiones, las personas con una forma extrema de amnesia disociativa se marchan repentinamente de su casa durante un periodo de tiempo. A esto se le llama fuga disociativa. A veces los recuerdos vuelven rápidamente, como puede ocurrir cuando se separa a la persona de la situación traumática o estresante, por ejemplo de una guerra. En otros casos, la amnesia, particularmente en personas con fuga disociativa, persiste un largo periodo de tiempo. Los síntomas pueden disminuir a medida que las personas envejecen. La hipnosis y las entrevistas facilitadas con fármacos se emplean para reducir la ansiedad y para penetrar las defensas que las personas amnésicas crean como protección ante el recuerdo de experiencias dolorosas. Sin embargo, los médicos van con cuidado de evitar sugerir lo que debe ser recordado, creando así un recuerdo falso, y de evitar causar una ansiedad muy intensa. Recordar las circunstancias traumáticas que estimularon la pérdida de memoria suele ser muy angustiante. Además, los recuerdos que se recuperan mediante estas técnicas pueden ser imprecisos y se suele requerir de la confirmación de otras personas o de otras fuentes de información. Por ello, antes de proceder, los médicos advierten de la probabilidad de que los recuerdos recuperados mediante estas técnicas no sean exactos y les piden su consentimiento para efectuarlas. Las personas que sufrieron abusos, especialmente durante la infancia, a veces no confían en los terapeutas y pueden creer que el terapeuta se aprovechará o abusará de ellos y les impondrá recuerdos desagradables en lugar de ayudarles a recuperar los recuerdos reales. Una vez que la amnesia ha remitido, la psicoterapia continuada ayuda a las personas a hacer lo siguiente: comprender el acontecimiento traumático o los conflictos que han causado el trastorno, buscar la manera de resolverlos, evitar una futura traumatización, si es posible, y seguir adelante con su vida.
¿Te imaginas sentirte constantemente como si estuvieras separado de tu propio cuerpo? Como si te pudieras observar desde fuera y también como si estuvieras desconectado del ambiente que te rodea. Pues bien, estos síntomas se llaman despersonalización y desrealización. Hoy hablaremos de ese trastorno. A menudo se desarrolla en personas que han sufrido un acontecimiento estresante grave, como los siguientes: haber sufrido maltrato emocional o abandono durante la infancia, sufrir abusos físicos, ser testigo de violencia doméstica, haber tenido un progenitor gravemente deteriorado o mentalmente enfermo, haber sufrido el fallecimiento repentino de un ser querido. Los síntomas de despersonalización incluyen sentirse desconectado del propio cuerpo, de la mente, de los sentimientos y o de las sensaciones. Algunas personas lo describen diciendo que se sienten irreales o como autómatas, sin control sobre lo que hacen o dicen. Pueden sentirse emocionalmente o físicamente agarrotadas. Estas personas pueden describirse a sí mismas como si fueran observadores externos de su propia vida o como muertos vivientes. Sentirse desconectado del entorno, de las personas, objetos o todo en general, como si fuera irreal. La persona se puede sentir como si estuviera en un sueño o sumergido en la niebla, o como si una pared de vidrio o un velo le separara de su entorno. El mundo parece sin vida, incoloro o artificial. El mundo le puede parecer distorsionado. Por ejemplo, los objetos pueden parecer borrosos o inusualmente claros, o bien planos o más grandes o más pequeños de lo que son en realidad. Los sonidos pueden parecer más fuertes o más suaves de lo que son. El tiempo puede parecer que transcurre demasiado lentamente o demasiado rápido. Con el fin de descartar la existencia de otros trastornos como causa de los síntomas, incluyendo otros trastornos de salud mental, los trastornos convulsivos y el abuso de sustancias, se realiza una exploración física y en ocasiones pruebas complementarias. Los síntomas, incluso aquellos que persisten o se repiten, pueden provocar tan solo problemas menores si la persona afectada puede mantener su mente ocupada y centrarse en otros pensamientos o actividades, en lugar de pensar en su percepción de sí misma. Sin embargo, algunas personas se convierten en discapacitadas porque se sienten muy desconectadas de sí mismas y de su entorno, o porque también sufren ansiedad o depresión. El trastorno de despersonalización y desrealización puede remitir sin tratamiento. El tratamiento solo está indicado si la enfermedad es persistente, repetitiva o causa un malestar grave. Las terapias cognitivas permiten bloquear el pensamiento obsesivo sobre el estado de irrealidad. Las técnicas conductuales pueden ayudar a la persona a interesarse por tareas que le distraigan de la despersonalización. Las técnicas de enraizamiento utilizan los 5 sentidos: oído, tacto, olfato, gusto y vista. Por ejemplo, mediante música a mucho volumen o un trozo de hielo colocado en la mano. Estas sensaciones resultan difíciles de ignorar y hacen que las personas tomen conciencia de sí mismas en el preciso momento en el que las experimentas. Se enseña a las personas afectadas a reconocer e identificar sus sentimientos de disociación. Tal reconocimiento resulta útil a algunas personas. Esta técnica también ayuda a las personas afectadas a centrarse en lo que está sucediendo en cada momento. Los ansiolíticos y los antidepresivos son útiles en algunos casos, fundamentalmente porque alivian la ansiedad o la depresión, presentes en muchos de los pacientes.